Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de instrucciones de repetición, en particular el ciclo while. En el video anterior ya estuvimos viendo rápidamente algunos ejemplos muy sencillos para entender el funcionamiento de este ciclo, así que si no lo han visto les recomiendo que lo vayan a revisar y continuamos con este. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguimos con ejemplos muy sencillos, pero que a la vez son muy eficientes. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un programa y colocar límites, puede ser un límite inferior o un límite superior. Si nosotros introducimos un dato que no se encuentra dentro de ese rango, pues queremos que nuestro programa nos vuelva a pedir el número. O también puede suceder que yo quiera hacer un programa que me esté pidiendo indefinidamente un dato y cuando yo quiera terminar de introducir datos, entonces puedo colocar o utilizar un número en particular, por ejemplo un 1000, supongamos, y que cuando yo ponga 1000, entonces el ciclo se termine. Y bueno, después de esto vamos a continuar con algunas sucesiones aritméticas que yo considero que son muy buenos para que nosotros podamos practicar y mejorar nuestra lógica de programación y sobre todo, obviamente, el uso de ciclos. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo básico. Muchas veces en nuestros programas nosotros necesitamos delimitar el rango de valores que queremos que se acepte. Un ejemplo muy clásico es el de las calificaciones. Si manejamos una escala del 1 al 10, obviamente no podemos meter una calificación que diga 20 o no podemos meter una calificación que diga -2, ¿no? Si utilizamos un rango de una escala de calificaciones del 1 al 100, entonces una calificación de 200 es inválida o una calificación de -10 es inválida también. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos hacer es que el programa acepte únicamente datos entre un valor mínimo y un valor máximo. Si el valor no se encuentra en ese rango, queremos que se vuelva a pedir el número. En este caso, es importante saber qué es válido y qué no es válido. Sobre todo, es importante identificar con qué condición queremos que se vuelva a pedir el número y con qué condición queremos que se acepte el número. Así que, por ejemplo, aquí para el mismo ejercicio yo he colocado que si el número es menor a 1 o mayor a 100, entonces no es un número válido. Por lo tanto, voy a volver a pedirlo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la instrucción que voy a repetir? La instrucción que pide un número. En este caso es SAIN. Así que vamos rápidamente al programa. Entonces vamos a comenzar declarando nuestra variable x, por ejemplo, o bueno, llamémosle número, y vamos a preguntarle al usuario introduzca un número entre 1 y 100. Y listo. Entonces, normalmente nosotros pediríamos ese valor y lo guardaríamos en la variable número. Sin embargo, si nosotros lo dejamos así tal cual, pues no hay ninguna restricción. Cualquier número que nosotros tecleemos se va a tomar en cuenta. Pero nosotros queremos asegurarnos que ese número se encuentre en el rango. Por lo tanto, yo debería de colocar una instrucción while que diga mientras y aquí colocar cuál es la expresión que va a provocar que se repita la instrucción. ¿Cuál es la instrucción que voy a repetir? Pedir el número. ¿Cuándo voy a volver a pedir un número? Cuando yo dé un número que no esté en el rango que yo pedí. Así que aquí voy a colocar una sola expresión. Entonces, ¿cuál va a ser? Número, mientras número sea menor que 1. Pero si yo coloco únicamente esa expresión, cualquier otro número que esté por encima de 1, incluso un 1000, se tomaría como válido. Pero yo quiero delimitarlo a 100, así que en este caso yo tengo dos condiciones. Recordemos que que dentro del while nosotros podemos colocar no solo una expresión, sino varias expresiones, siempre y cuando sean correctas. Entonces voy a utilizar aquí vamos a colocar los paréntesis para poder separar. Aquí está mi primera condición, que es mientras el número sea menor que 1 o número sea mayor que 100. Entonces, bueno, aquí tendría que ser n minúscula. Entonces aquí, con cualquiera de las dos condiciones que cumpla, ese ciclo se va a repetir. Entonces, si yo doy un número menor a 1, me lo va a volver a pedir. O si yo doy un número mayor a 100, me va a volver a pedir el número. Cuando yo haya dado un número que no cumpla con ninguna de esas dos condiciones, entonces significa que estoy dentro del rango. Adentro del while hay que recordar que vamos a colocar la instrucción que queremos que se repita. En este caso yo quiero que me vuelva a pedir el número. Y bueno, entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, nuestro ciclo. Al final, cuando yo haya colocado un número que sí estaba dentro de 1 y 100, entonces esta condición deja de cumplir y por lo tanto ya no va a repetir la pedida del número y me va a mandar a mostrar simplemente un mensaje que diga el número introducido es 2 puntos y que me coloque el número.
¿Vale? Ahora, aquí en este caso ya tenemos, recordemos que siempre hay tres cosas a tener en cuenta en un ciclo. Uno es el valor inicial, no sabemos qué valor tiene el número en ese momento. Entonces, como no sabemos, corremos el riesgo, una de dos, que sí funcione y que entre la primera vez, o dos, que nunca entre ese ciclo y jamás me pide el número. Así que vamos a corroborar nada más para que estemos para que veamos cuándo nos puede dar un error. Muchas veces y por pura coincidencia el programa funciona, pero no significa que está bien, ¿no? Significa simplemente que por coincidencia este número tenía un valor que provocó que entrara en este ciclo. En este caso funcionó, ¿sale? Pero no siempre va a ocurrir. Introduzca un número entre 1 y 100. Si yo coloco 50, el número introducido es 50. Cumplió con el rango que yo pedía. Pero yo quiero que mi programa me pida, si yo coloco un número inválido, me lo siga pidiendo. 300 me siga pidiendo. 1 me siga pidiendo. El 1, por ejemplo, sí se toma en cuenta como válido dentro de mi rango. Entonces, es todo muy sencillo, pero de todas maneras yo recomiendo que a pesar de que ahorita funcionó, si alguien de ustedes ahorita en su casa lo está haciendo, pueden correr el riesgo de que no funcione así como me funcionó a mí. Y el problema es porque no sabemos qué valor inicial tenía este número. Así que nosotros debemos de colocar un número de inicio que asegura que entre este ciclo por lo menos una vez. Imagínense que este número antes tenía un 50, supongamos. Entonces nunca me pide el número. Me toma en cuenta este 50 porque este 50 no se encuentra dentro del rango. Entonces yo debo asegurar de colocarle un valor inicial a mi variable de tal manera que entre por lo menos una vez. Esta es la ventaja o desventaja, si quieren verlo de esa manera, de los ciclos que piden o que hacen la pregunta antes. Porque por ejemplo aquí primero está comparando antes de pedir un número. Entonces, si lo va a hacer de esa manera, yo debo colocar un valor válido para que pueda entrar a este ciclo por lo menos una vez. Y bueno, vamos con nuestro ejemplo número 2. Este tipo de programas son conocidos como programas centinelas, muy sencillos, pero a veces queremos nosotros hacer un programa que se ejecute una, dos, tres y varias veces, mientras no ocurra algo que provoque que mi programa se termine. En este caso, ese algo que va a ocurrir es conocido como el centinela, ¿no? Y nosotros podemos hacer que ese centinela o que esa condición sea una letra, sea un número, sea un rango de valores, etc. Como ejemplo, yo acabo de colocar que el centinela sea el número 1000. Entonces, mi programa me va a pedir un número, me va a pedir otro, me va a pedir otro. Mientras el número sea diferente de 1000, el programa va a continuar. Y cuando yo introduzca un número 1000, el programa va a entender que el 1000 es mi secuencia de salida o en todo caso es lo que va a indicar que ahí se debe determinar. Nuevamente, ¿cuál es la instrucción que se repite? La instrucción es de pedir el número. En este caso, el CEIN. Bueno, ahora sí vamos a hacer el ejercicio del centinela. En este caso yo quiero hacer un programa muy simple que me esté pidiendo un número. Vamos a colocar nuevamente int número. Y quiero que me pida 1, 2, 3 indefinidamente y hasta cuando yo coloque o teclee el valor de 1000, el programa se cierra. Esto podría entenderse como nuestro valor de salida, nuestra secuencia de salida o secuencia nuestro valor centinela, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se repita? Nuevamente quiero que me esté pidiendo un número toda la vida. ¿Y cuál es la condición que va a hacer que me esté pidiendo el número? Mientras ese número sea diferente de 1000. Entonces vamos a colocar diferente de 1000. Hay que recordar que cuando hacemos las comparaciones, si queremos comparar que un número es diferente de otro, debemos utilizar el signo de interrogación que cierra con el igual. Estos dos símbolos representan una comparación de diferencia. Y ahora sí, introduzca un número. Vamos a pedirlo y lo vamos a guardar en número y listo. Cuando yo quiera dejar de meter números, simplemente le coloco 1000 y mi programa debería de terminar. Nuevamente, como mencioné hace rato, hay que asegurarnos de que por lo menos una vez entre ese número ahí. Entonces, vamos a colocarle, no, casi siempre con el 0 es más que suficiente. Y aquí vamos a colocar, el programa ha terminado. Vamos a esperar un ratito. Ok, introduzca un número. 100
introduzco otro número, 200, introduzco otro número, menos 10, introduzco otro número, 78, introduzco otro número, 2000, digo 200, 2000, 3000, 5000, 200.000, cualquier número que yo quiera. Cuando yo ya me haya aburrido de colocar números, simplemente coloco el 1000 porque yo sé que ese es mi valor centinela y mi programa debería determinar. Cuando es muy útil este tipo de ciclos centinelas, cuando yo por ejemplo quiero hacer una operación varias veces, pero al principio yo no sé cuántas veces lo quiero realizar, no sé si lo voy a realizar 5 veces, no sé si lo quiero realizar 10 veces, o sea, no tengo un valor límite. Entonces, como no lo tengo, simplemente decido cuál va a ser mi valor centinela, un 9999 por ejemplo, y así yo puedo estar probando mi programa todas las veces que yo quiera hasta que yo decida y lo coloque o coloque el valor. Por ejemplo, voy a mejorar este programa. Imagínense que yo no sé cuántos alumnos tengo. Entonces lo primero que tendría que hacer es no sé, ir pidiendo calificaciones. Introduzca una calificación, introduzca otra calificación, introduzca otra calificación, etcétera. Y lo que voy a ir haciendo es ir sumando los valores que estoy introduciendo y al final voy a sacar el promedio. Entonces para esto voy a declarar otro valor que se llame promedio, supongamos, ¿no? Y además voy a declarar un contador, vamos a llamarle contador que empiece con 0. Entonces, si yo introduzco el primer número, este contador va a incrementar, contador más más. Y además, promedio se va a ir sumando lo que ya tenía el promedio más ese nuevo número que yo acabo de introducir. Para evitar errores, recordemos que la variable promedio debería estar inicializada en 0. Entonces, no sé si voy a teclear 10 números, si voy a teclear 20 números, no lo sé. Por lo tanto, no puedo colocar un valor límite. Lo que sí puedo hacer es que cada vez que yo introduzca un número, lo voy a ir sumando con lo que ya había. Pero además de esto, voy a llevar un contador que me diga cuántos números llevo en ese momento. Entonces, una vez que yo diga ya terminé, coloco 1000, se corta mi ciclo y ahora sí voy a calcular el promedio. El promedio va a ser igual a lo que haya quedado en esa variable, que es la que llevaba la suma, dividido entre el último valor que quedó guardado en la variable contador. Y ahí ya tengo mi promedio. Y puedo colocar un texto aquí que diga, número de calificaciones introducidas y que me mande a mostrar el valor de contador. Y luego el promedio total es 2 puntos y que me mande a mostrar el valor de promedio. Y listo. Entonces, estos son programas muy sencillos en el cual yo no sé si tengo 5, si tengo 10, si tengo 20. Quiero sacar el promedio de un conjunto de datos. Pero en lugar de trabajarlo con arreglos o con números de elementos definidos, simplemente corro mi programa y esperemos un ratito, por favor. Bueno, lo primero sería que me pida un número. Entonces yo le voy a dar 10, que me pida otro número, le doy 10, que me pida otro número, le doy 20, que me pida otro número, le doy 50, por ejemplo, y ahí ya llevo 70, 80, 90. Y ya me aburrí, terminé, entonces le doy el 1000 para que así se salga del ciclo, ¿no? Y bueno, entonces me dice el número de calificaciones introducidas es igual a 5. ¿Esto por qué? Porque todavía hizo el último conteo, ¿no? Y el promedio total es 218. ¿Por qué? Porque todavía me sumó ese 1000. Entonces ahí tendríamos que hacer alguna modificación para que no me tome en cuenta el último número introducido. ¿Vale? Entonces, para que no me lo tome en cuenta, tendría que colocar aquí alguna condición para preguntar si ese número introducido es 1000, que no se haga la suma y obviamente que tampoco se tome en cuenta el contador. Bueno, entonces vamos a colocar aquí si el número introducido es 1000, bueno, más bien es diferente de 1000, entonces que sí lo sume y que sí aumente el contador. Vamos a cortar y pegar. Ahí está. Si en cambio yo ya acabo de introducir 1000, entonces ya no debería de tomarse en cuenta ni en el conteo ni en el promedio. Vamos a probar nuevamente. Y bueno, esperamos un rato, ¿no? 50, 20, por ejemplo, y
20. Ahí decido que termina mi programa, así que le doy 1000 y me dice número de calificaciones introducidas 3, promedio total 30. Entonces ahora sí, ya está perfecto mi programa. ¿Por qué? Porque el 1000 no era parte de las calificaciones y no era parte de los datos que yo quería sumar. El 1000 en realidad representaba mi secuencia de salida, entonces ahora sí, ya estuvo todo perfecto. Vamos con nuestro ejemplo número 3. En este caso vamos a hacer un programa un poquito más, más largo, no tanto, pero bueno. Vamos a calcular el promedio de 3 números, así que obviamente nuestro programa va a pedir 3 números, número 1, número 2, número 3. Va a realizar el promedio, nos va a mostrar el resultado, pero al final nosotros queremos que pregunte al usuario si desea volver a realizar o calcular otro promedio. Esto es porque a veces queremos hacer varias operaciones y bueno, es tedioso cerrar el programa y volver a correrlo cada vez que queremos probarlo, ¿no? Entonces, lo más común sería colocar una pregunta al final y decir, oye, ¿deseas realizar otra operación? Y yo voy a colocar cuál es la condición para que yo realice otra operación y cuál es la condición para que yo no realice nada. En este caso voy a colocar la condición que si la respuesta es S, en este caso fíjense, ya no depende de un número, sino depende de una letra. Si la respuesta es S, queremos que se regrese hasta el inicio del programa. Si la respuesta es cualquier otra cosa, puede ser un número, puede ser cualquier otra cosa, símbolo, letra, etcétera, que mi programa se termine. Ahora sí, les voy a dejar unos segundos para que analicen cuál es la instrucción que se repite en este ejemplo. Y bueno, vamos con el último ejemplo. En este caso vamos a hacer un ciclo que dependa no de un número como los casos anteriores, sino de una letra. Entonces para esto nosotros queremos hacer el cálculo del promedio de 3 números, así que de entrada vamos a declarar nuestras 3 variables de tipo float porque sabemos que los números pueden tener decimales, así que vamos a colocar float número 1, número 2, número 3, por ejemplo. Y además también necesito calcular el promedio, así que sobre este mismo vamos a colocar promedio. ¿Qué otra cosa? Vamos a declarar una variable tipo char porque yo quiero que el usuario introduzca una S si quiere realizar nuevamente el procedimiento o que introduzca cualquier otra letra. Por lo tanto, tiene que ser un char y vamos a llamarle OP. Opción, digámosle opción. Entonces, lo primero va a ser cout, introduzca el primer número. Y vamos a guardarlo en num1. Cout, introduzca el segundo número. Y vamos a guardarlo en num2. Cout, introduzca el tercer número. Y vamos a guardarlo en num3. Una vez que ya tenemos los 3 números, ahora sí vamos a proceder a promediarlo, como simplemente sumando esos 3 números, número 1 más num2 más num3 y todo esto dividido entre 3. Entonces, como ya tenemos declaradas nuestras variables tipo flotantes o tipo float, entonces ya no vamos a tener ningún problema de que nos dé un decimal este resultado. Después de esto vamos a mandar a mostrar el promedio de los 3 números es 2 puntos, mandamos a colocar promedio y ent L, ¿sale? Este sería un programa muy básico, pero lo que nosotros queremos hacer ahora es preguntarle al usuario si quiere realizar otra operación para evitarnos el tedio de cerrar el programa, tener que correrlo nuevamente si quisiéramos hacer otra prueba. Entonces aquí en este caso voy a preguntar cout, ¿deseas realizar otra operación? Y vamos a preguntarle si podemos colocarle dentro de paréntesis sí para repetir o para volver o para comenzar nuevamente. O le podemos colocar teclee S para repetir. Y listo. Ahora sí vamos a pedir este valor y lo vamos a guardar en nuestra variable opción. En este caso es una letra lo que estamos pidiendo. Yo quiero que si quiere repetir el programa que ponga S. Si no quiere repetir que ponga cualquier otra cosa. Entonces hace ratito les dejé rápidamente una actividad que analizaran cuál es la instrucción que se repite en este caso. ¿Y cuál tendría que ser la condición? Porque obviamente es un ciclo while que voy a utilizar, pero ¿cuál es el valor inicial? ¿Cuál es su condición? ¿Y cuál es su modificador? En este caso, quiero repetir algo. ¿Qué es lo que quiero repetir? ¿Qué pasaría si el usuario dice que sí?
coloca S. ¿Desde dónde ustedes van a repetir el programa? Desde acá, ¿no? Desde donde se manda a pedir el primer número, desde donde se manda a pedir el segundo número, el tercer número y se repite nuevamente. Entonces, ¿dónde voy a colocar el while? El while tendría que ir desde acá, ¿sale? Recuerden que se va a repetir todo aquello que se encuentre dentro de las llaves del while. Entonces, lo dejo acá libre, coloco mi llave. ¿Hasta dónde quiero que se termine de repetir el programa? Hasta acá, básicamente. Entonces vean aquí que ya estamos teniendo todo un bloque de código que se va a repetir siempre y cuando esta condición sea verdadera. ¿Cuál es la condición que va a hacer que esto se repita? Que el usuario haya tecleado una S. Es decir, que la variable opción sea igual a S. Por lo tanto, vamos a colocar nuestra condición mientras la opción sea igual a S. Como en este caso estamos comparando una letra y no un número, recordemos que las letras o los caracteres siempre deben de ir dentro de comillas simple. Así que mientras la opción sea igual a la letra S, entonces se va a repetir todo esto. Entonces, ¿cuál es la condición de mi ciclo? Que la letra sea igual a S. ¿Cuál es el modificador? Este sein, ¿vale? Entonces, siempre que se pregunte nuevamente, aquí es donde tenemos la opción de colocar una S, colocar una N, colocar una X, etc. Entonces, cuando yo coloque una letra que no es S, a la hora de hacerse la comparación, como no cumple, el programa se va a saltar hasta donde termina el ciclo. ¿En dónde termina el ciclo? Hasta donde está esta llave. Entonces, colocamos aquí el programa ha terminado en L y listo. Ahora, otra cuestión acá muy importante es, ya tengo la condición, ya tengo el modificador. ¿Qué me falta? El valor inicial, algo que me asegure que por lo menos una vez mi ciclo entre. Si yo corro mi programa en este momento, puede que funcione, puede que no funcione. En el caso del ejemplo anterior funcionó, pero en este ejemplo no funcionó. ¿Por qué? Porque no sabemos qué letra hay guardada en esa variable opción. Seguramente no es una S, porque si fuera una S hubiera entrado y hubiera realizado todo esto. A lo mejor hay otra letra ahí que desconocida. Entonces me falta el valor inicial. ¿Qué valor inicial debe ser? Tiene que ser un valor que me asegure que el ciclo entre por primera ocasión. Si mi condición es S, entonces voy a colocarle un S como valor inicial para que entre por lo menos una vez. Y bueno, corremos nuevamente. Esperamos a que reaccione mi programa. Y bueno, vean que ahora si entro, me pide primer número 10, segundo número 8, tercer número 6. El promedio de los tres números es 8. Ahora sí me pregunta, ¿deseas realizar otra operación? Teclee S para repetir. Voy a colocar S. Y regresa, me vuelve a pedir el primer número. Ahora vamos a colocar un 9, ahora vamos a colocar un 5 y colocamos un 6. El promedio es 6.66. Me vuelve a preguntar, ¿deseas realizar otra operación? Teclee S para repetir. Le doy S nuevamente y sigo haciendo mis cálculos, ¿no? Me vuelve a preguntar, si ya me aburrí y ya no quiero hacer nada, entonces coloco cualquier otra cosa, una K si queremos, y el programa se termina. Entonces vean cómo ahora estamos repitiendo todo un programa completo, siempre y cuando todo ese código se encuentre dentro del ciclo. Ahora, hay una cuestión muy importante y es que, por ejemplo, en las letras mayúsculas y las letras minúsculas sí son diferentes. Así que si yo quiero que mi programa funcione tanto para la S mayúscula como para la S minúscula, tendría que colocarlo también. Si yo corro ahorita y, a ver, esperemos, 6 y 3. Si yo le doy una S minúscula, el programa se termina y entonces a lo mejor yo sí quería repetir nuevamente, pero no me fijé que mi teclado no tenía seleccionada la mayúscula. Entonces puedo colocar doble condición aquí, mientras la opción sea igual a S mayúscula o, recordemos que el O son las barritas paralelas, y colocamos la segunda opción. La segunda condición, que opción sea igual a S minúscula. Le coloqué, ahí está. Entonces, mientras se cumpla esta condición que es S mayúscula o se cumpla esta condición que es S minúscula, se va a repetir todo mi programa. Y bueno, eso sería todo. Obviamente este programa se puede mejorar estéticamente. A lo mejor nosotros queremos limpiar la pantalla para que no se esté acumulando todo eso. Pero bueno, esto ya es cuestión personal.
Y bueno chicos, pues eso es todo. Espero que haya quedado un poco más claro el uso y funcionamiento del ciclo while. Tengo pensado en hacer otros dos videos un poco más cortos, pero ahora más dedicados a dos problemas o dos ejemplos que estoy segura que más de uno lo ha visto, que son las famosas series aritméticas de Taylor. Así que los espero en el siguiente video.